el tema de Arely Gómez como nueva auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de señalamientos tan duros como los que ha hecho Munadora Buchaín acerca de la casa sucia, en la que detalla documentalmente todo el enredo, la cloaca, dice ella, de la corrupción institucionalizada, y ahora llega un personaje como Arely Gómez. En fin, lo que desees, Ricardo. Sí, mira, un apunte previo a propósito de lo que mencionó Víctor, que me pareció muy interesante todo el planteamiento. Más allá de esta campaña que puede estar realizando la DEA en contra del gobierno mexicano a través de ciertos medios, lo que sí llama la atención es esta cifra realmente escandalosa de que el Gillo, que es una pieza de Sinaloa, en efecto, introduce a Estados Unidos el 40 y tantos % del fentanilo que se consume, además de otras redes, ¿no? Aquí la gran pregunta es, ¿y cómo pueden operar todo eso? Para hacer todo eso, evidentemente, se necesita protección institucional y política. De otra forma, no se puede. Con respecto a esto de Xóchitl Gálvez, pues que ahí el gobernador de Sonora, pues es Alfonso Durazo. Sí, claro, que bueno, pues tampoco es una blanca paloma. Sí. Y este tema de Xóchitl a mí me parece que pues es parte de las descalificaciones que hemos escuchado, ahora sí que la resonancia del debate, donde pues en realidad pues no se dijo absolutamente nada trascendente. Por lo menos hubiéramos conocido una parte, porque falta el otro debate de finales de abril, una parte de la propuesta de seguridad que no se planteó, no se contempló en la temática. Pero bueno, siguen con las descalificaciones, no hay propuestas. A mí me parece que esto sigue en el terreno de la lucha, de la descalificación, de la diatriba, y eso no nos aporta absolutamente nada a los ciudadanos. Nosotros queremos escuchar un proyecto de país, el cómo, no el qué, el cómo le van a hacer, y eso honestamente brilló por su ausencia. Hay una serie de preguntas que quedaron en el aire, pero bueno, la señora pues también no trae absolutamente nada, lo hemos dicho, hay mucha gente, yo he platicado con mucha gente que me dicen que se van a abstener de votar porque pues no hay opciones. Lo que ya vivimos pues es de pesadilla y lo que ya hemos vivido pues está peor, entonces pues muchos se van a abstener. Y creo que pues esta muestra que nos pusiste con lo que está diciendo, pues mira, si tiene o no un departamento, esas son decisiones ya personales, ¿no? Porque también dicen algunos economistas y gente imbuida en el tema de las finanzas que es mejor rentar que tener una vivienda propia. Entonces, pues bueno, hay demasiados puntos de vista ahí en ese sentido, de tal manera que no lo dejo de ver más que en el terreno de la descalificación, y ahí están empantanados, no salen de la descalificación con pruebas o sin pruebas, pero bueno, esto honestamente, si así las campañas van a seguir, pues yo creo que pues vamos a llegar muy desilusionados a la elección, sin un proyecto de país, de tal manera que, bueno, pues creo que la gente tendrá que decidir si vota o no vota. Por lo que respecta a Arely Gómez, pues sí, ya la nombraron la nueva auditora, ella pues trae una carrera, es hermana de un alto funcionario de Televisa, fue procuradora general de la República, estuvo en la función pública, en la Judicatura Federal, Consejo de la Judicatura, y ahora pues me parece que va a tener esta función, pues no sé si a modo o no de la administración actual, porque el anterior auditor, este señor Agustín Castro Rafael, pues ya le generaba mucha incomodidad a legisladores, al gobierno, supuestamente por las auditorías torcidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, como este gobierno se ha caracterizado por la opacidad, y esto lo explica el hecho de que pues todas las obras emblemáticas están consideradas
bajo el halo de la seguridad nacional para no rendir cuentas, pues a mí me parece que el anterior auditor, pues les era incómodo, ¿no? Era una piedra en el zapato del poder político, y entonces pues optaron por moverlo de su cargo. Él despotricó mucho por la decisión que se tomó de despedirlo, y ahora pues contratan a Arely Gómez, que pues trae relaciones con los expresidentes con los que presuntamente hay distancia o están peleados con López Obrador, pero bueno, hay una pieza de ese grupo que ahora se incrusta en un área estratégica que es la que se encarga de revisar la cuenta pública año con año, de cómo se gasta el presupuesto. Y bueno, pues el anterior hizo muchas observaciones que no sé si se subsanaron, pero creo que sí les incomodó mucho el trabajo del señor Agustín, y ahora, pues, así como lo hicieron en el INE, pusieron gente a modo y de esta manera optaron por poner un aliado en un lugar estratégico que seguramente abonará la opacidad que ha caracterizado este sexenio. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, nada más sobre este tema de Agustín Caso Rafael, que ha renunciado y ha publicado una carta aparentemente de gran denuncia y con un aire muy justiciero. Ayer entrevisté aquí en este programa a Dora Muna Buchaín, autora del libro De la Casa Sucia, quien en uno de sus apartados dice: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Caso, Agustín Caso, y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya cancelado. Demuestra cómo Agustín Caso Rafael forma parte del mismo entramado de complicidades, de tranzas y de arreglos para favorecer a los personajes del poder en turno, y señala, entre otras, que trae una demostración de cómo este hombre permitía lo mismo que ahora denuncia. Cuando lo nombraron, dice: el nombramiento de Caso Rafael, digamos, en el pasado, no es en el momento actual, revela ciertamente lo que ya hemos abordado a lo largo de este libro. Los políticamente indignos hablando de moralidad, o los méritos de ambos, donde les une este tipo de relaciones, al menos el contrato que le otorgaron. Así es como se pagan los favores y, en fin, ¿qué opinas? Y además, Guadalupe, pues este nombramiento de Arely Gómez, peñista, que fue el poder tras el trono durante la administración de Mariano Azuela Huitrón, un hombre de ultraderecha que llegó a realizar misas adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo publiqué yo hace 10 años, creo 12 años, no sé cuánto. ¿Qué opinas de estos nombramientos y de esta cloaca de corrupción, dice Muna Dora Buchaín, que es todo este entramado de la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos fiscalizadores? Guadalupe. Un micrófono, Guadalupe. Sí. Me parece un tema muy, muy importante, muy relevante. Yo particularmente, en el caso de Muna Dora Buchaín, tengo una buena percepción sobre ella, y me parece interesante también que sea colocada en el equipo de Claudia Sheinbaum. Me parece muy interesante, porque ella verdaderamente me parece una persona bastante recta y bastante interesante en este sentido, ¿no? Y lo que dice ella con respecto a Agustín Caso Rafael, pues no habría que dejarlo a un lado, ¿no? Lo que parece ser, y esto es real, es que este señor, Caso Rafael, sí, no sabemos de qué lado está jugando, ¿no? Y tampoco Arely Gómez. Me parece interesante todo esto, la Auditoría Superior de la Federación. No es tan claro para qué lado están o a qué lado van a jugar. Lo que sí sabemos es que tanto el partido en el poder como la oposición y los que estuvieron antes, Arely Gómez y la fiscal general de la Procuradora General de la República, pues definitivamente sirvió como tapadera de un gobierno extremadamente corrupto, ¿no? Yo no pondría absolutamente en ningún lugar a Arely Gómez, porque pues las investigaciones que realizó las realizó sin ninguna independencia en uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México en las últimas décadas, el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En la cuenta pública del 2019, el tema de caso Rafael, de un cálculo de más de 330 mil millones de pesos, ¿no? Lo que calculó el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, bueno, causó críticas de Andrés Manuel López Obrador. Parece ser de estas personas, como dijo Munadora, que juega al son de quien le favorece más, ¿no? Y creo que fue un acierto quitarlo, pero bueno, quitan a caso Rafael y ponen a Arely Gómez, protectora de uno de los gobiernos más corruptos del país. ¿A qué estamos jugando, no? ¿Y a quién estamos poniendo en puestos clave, en una institución clave que debería ser independiente? Creo que Munadora hizo un especial énfasis en una de las charlas que le escuché también, ha dado varias entrevistas, es una persona bastante abierta con el tema de la transparencia y de la necesidad de tener una auditoría superior de la Federación, lejos de intereses políticos, ¿no? Lo que sí me parece interesante que dijo Agustín Caso fue que no debería de haber intereses políticos aquí. Creo que el tema de las instituciones, de los organismos autónomos, el concepto es interesante. Desafortunadamente, esos organismos autónomos no fueron autónomos del gobierno en turno, pero han sido dependientes de los poderes fácticos, de los empresarios, del gran capital. La sociedad civil no ha sido para el pueblo, sino la sociedad civil ha apoyado a los más ricos dentro de la sociedad civil. Y esto es un problema muy importante, ¿no? Entonces ya no sabemos cómo hacer para hacer estos candados, donde órganos como la Auditoría Superior de la Federación estén fuera de los poderes fácticos o de los poderes políticos, ¿no? Creo que habría que estar muy al pendiente y es una pésima solución poner a alguien como Arely Gómez en un lugar tan importante como la Auditoría Superior de la Federación. Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema. Arely Gómez, como auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, su currículum, su historia, su viabilidad y la Auditoría Superior de la Federación, si realmente arregla o no, es eficaz o no en esa lucha de ir contra la corrupción. Víctor Ronquillo. Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay duda que Arely Gómez es una mujer del sistema. O sea, no hay la menor duda. Ahora, ¿de qué sistema? Pues del sistema de la corrupción. Esto es muy importante. Si uno ve su currículo, pues bueno, ha ocupado espacios de poder político enormemente significativos. ¿Y por qué los ha ocupado? Pues sin duda porque pertenece, ¿no?, a esta élite del poder o a esta élite del poder que habría que en algún momento dado hacer una radiografía de dónde están, quiénes son, cómo se mueven, qué nexos familiares existen entre ellos, ¿no? Es realmente una expresión singular, ¿no?, de lo que da por resultado este sistema político mexicano, ¿no? Y mira, es muy curioso, yo solamente quiero subrayar uno de los cargos que ha ocupado Arely Gómez, ¿no? Además de fiscal general de la República, con Peña Nieto, es interesantísimo cómo durante el panismo, durante el ejercicio de Felipe Calderón, ella fue titular de la Procuraduría Especializada de Atención a Delitos Electorales. Ese 2006, determinante en la historia contemporánea de México, ¿no? ¿Por qué determinante? Porque a partir de ahí se genera o llega el momento culminante de esta realidad de la guerra contra el narcotráfico a partir de justificar la usurpación del poder y un fraude electoral del propio Felipe Calderón. Arely Gómez en ese momento ocupa, bueno, después de la gestión anterior de su predecesor, ella ocupa esa fiscalía. Creo que esto nos tiene que hacer pensar. Y lo otro, no hay duda de que precisamente este sistema de la corrupción tiene enclaves del poder muy claros, establecidos en lo que podemos considerar esas áreas de las instancias de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano. Enclaves determinantes para que pues se mantenga, ¿no?, la impunidad. Al final de cuentas, de eso se trata. La gestión de Colmenares al frente de esta institución
ha tenido claroscuros. Ha habido momentos sorprendentes donde ha mostrado, incluso durante el peñismo lo hizo así, de manera muy eficaz, los problemas, ¿no?, del manejo público del erario, del manejo del erario público. ¿Qué ocurre ahora? Yo no considero de ningún modo que un personaje como Arely Gómez puede ocupar ese lugar estratégico, a no ser que de alguna manera cumpla con una función de complicidad, y no solamente, no de complicidad con el gobierno actual, sino de complicidad con estas élites o élites del poder económico y político que han prevalecido en México a lo largo de décadas y que siguen teniendo una presencia determinante en el juego y la realidad política de nuestro país. Bien, Víctor, gracias. Son las 3:09 p.m. Ya saben que hoy estamos en tiempo extra, no extra, de compensación, porque yo me retrasé y empezamos a las 2 de la tarde a las 2:12. Entonces estamos en esto. Nos queda espacio para un minutito de postre, de alguna reflexión final que podamos ir haciendo en esta ocasión. Ricardo Ravelo, para ir cerrando, dinos por favor. Fíjate que me llama mucho la atención lo que planteó Víctor con los antecedentes de Arely Gómez, sobre todo esto de la FEPADE, en efecto, con Calderón. Pero bueno, solamente mi comentario es, entonces, pues resulta la pieza perfecta, es lo que necesita el gobierno, un personaje así, tapadera, que negocie, que encubra, que opere en favor de los intereses del sistema, del poder, de la clase empresarial, es decir, sea el perfil perfecto, es decir, ahí sí que si eso quieren, tapar la corrupción, pues Arely Gómez es la pieza exacta para la Auditoría Superior de la Federación.